van, ¿eh? Este lado. Ay, profe, no, ¿listos y listas? Bueno, algunas indicaciones antes de comenzar con nuestro recorrido. Como ya vemos, la luz es muy bajita. Esto nos sirve como ambientación y también protege nuestro papel tapiz, que es original del año de 1892. Entonces hay que evitar tocarlo y también evitar tomar fotografías con flashes muy intensos porque puede desteñirlo. Hay que fijarnos muy bien en las entradas y salidas porque la mayoría de veces nos vamos a encontrar con un pequeño escaloncito. De este lado, chicas. No, yo no la tengo del terror, el terror está arriba. Ay, pero ya que Bueno, en esta sala siempre le pregunto a quienes nos visitan, ¿qué sabemos sobre la Inquisición? Las escucho. Donde los torturaban. Los ¿Torturas? torturaban. Muy bien, ¿qué más? A ver, algo que se acuerden, más o menos en qué años. Siglo XVI. Por ahí, sí, sí. Bueno, no se preocupen que en este recorrido espero que aprendamos muchísimo. La Inquisición es una institución creada desde el año de 1233 en Europa Occidental durante la etapa medieval. Como sabemos, pues existen 5, o hay algunos que dicen que son 4 grandes momentos históricos, las etapas en las que se divide la historia de nuestra humanidad. La primera es la etapa antigua, que corresponde a los griegos, romanos, egipcios, nos acordaremos de esa. La segunda es la Edad Media, que corresponde a la creación de este momento histórico, donde lo fundamental era lo religioso. La tercera tiene que ver con el mundo moderno, estas historias de reyes, estas historias de la conformación de los estados nacionales, entre otras cosas. Y el cuarto es el que tiene que ver con la época contemporánea, es decir, la actual, la que comprende las 2 guerras mundiales y otras cuestiones geopolíticas muy generales. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar en la Edad Media, que tiene como principal característica ser un momento histórico bastante religioso, insalubre y muy persecutor para la actividad de las personas. En este tiempo las poblaciones son muy chiquititas y se organizan en algo que se llama feudo. Es una especie de territorio donde las personas resguardan una forma de organización que se va a llamar de esa manera. Lo que nosotros estamos viendo en esta sala es la segunda parte de nuestro proceso inquisitorial, que consta de 4 etapas. La primera etapa tiene que ver con las denuncias. Se necesitaba un mínimo de 2 denuncias para proceder con el enjuiciamiento de un acusado. La segunda etapa es el interrogatorio. La Inquisición redactaba a mano, con ayuda de los escribanos, un citatorio. Ese citatorio es fundamental porque le indicará a la persona qué día y a qué hora debe presentarse ante la Inquisición para explicar la situación. Este momento del interrogatorio que nosotros observamos es el único que las personas tienen para poderse defender. En la tercera etapa es el juicio. En el juicio ya las personas no se defienden ni pueden hablar, únicamente van a escuchar cuál es su castigo, su tipo de pena o de ejecución. En la cuarta etapa corresponde a llevar a cabo esas torturas, castigos o ejecuciones según lo dictamine la Santa Inquisición, que por cierto tiene 3 nombres diferentes: Santo Oficio, Tribunal de la Fe o Santa Inquisición. Se preguntarán ustedes, si es de origen europeo, ¿cómo llega a estos territorios si nosotros estamos en América? Bueno, resulta que después del descubrimiento de América en 1492, van a venir a conquistar el territorio, a colonizarlo y a evangelizar. Esto sucede en 1521. Significa que van a asentarse, a poblar estos territorios y a la par enseñarán las doctrinas católicas a las personas que aquí viven. ¿Tenemos alguna duda en esta sala? Hay que recordar que lo más importante es saber cuándo llega y por qué llega. Se va a instaurar
un tribunal mayor en la Ciudad de México que constaba con la mayoría de instrumentos que vamos a ver, y en las provincias vamos a conocer algo chiquito, una especie de célula que apoya la Inquisición y se llama comisaría, tiene un nombre diferente. Ingresamos a la siguiente sala, con cuidado. Esta es la sala de los verdugos. Los verdugos son personajes que colaboran con la Inquisición. En la Inquisición nos vamos a encontrar diversos tipos de oficio. Uno de ellos es el inquisidor mayor, esta persona que dicta las reglas. Otro es el inquisidor menor, que apoya al mayor en la toma de decisiones. Después vienen los comisarios, que es un puesto menor que los dos primeros, y al final el verdugo. El verdugo se encarga de llevar a cabo las torturas, las ejecuciones y los castigos. Es un trabajo complicado. Estos personajes en un inicio no cambiaban su vestimenta, utilizaban túnicas en tonalidades beige o marrón, como el que vimos al inicio, y después, cuando se organizan en gremios, van a cambiar su vestimenta. La van a volver, como la vemos de este lado, de colores rojizos o escarlatas, con una intención práctica, que las secreciones humanas se noten menos en este tipo de intensidad de color. Al principio no van a contar con instrumentos tan desarrollados como los que veremos a continuación, sino que utilizarán un arsenal pequeño dotado de armas chicas, lo que sería objetos punzocortantes, hachas, espadas, navajas, bates y también el hacha de decapitación que se encuentra de este lado, la espada real y por supuesto el mazo, que es como el de la pared. De este lado pueden tomar sus macetitas si quieren, cargando este mazo. Así se veía un verdugo, y de esta manera se ve un acusado, penitente o pecador. Este personaje, cuando comete su primer pecado, no va a tener una pena mayor, un castigo doliente. Lo que va a tener es el castigo humillante y avergonzante del pueblo, porque lo harán portar esa vestimenta con cruces bordadas y el gorro largo y puntiagudo que se llama capirote, con la intención de que el pueblo lo señale, lo segregue y pueda humillarlo. Ese sería el primer castigo para cuando nosotros, como simples ciudadanos, cometemos un primer pecado. Si no queremos tomarnos fotos, podemos avanzar a la siguiente sala de este lado. Como gusten, si no las espero, me van diciendo. Sí, ya me quedo a parar. Aquí vamos a ver instrumentos mucho más complejos. En esta parte ya hablamos de un desarrollo mayor de la Inquisición. El primero que veremos es este de acá, que se llama trompeta del alborotador. Es un instrumento musical que tiene una navaja arriba, una navaja abajo, y lo cargaban de esta manera. Las personas eventualmente lo soltaban, entonces se cortaban el área del pecho, o bien intentaban sacárselo, y para eso sirve la navaja de arriba. De este lado, por favor, vamos a ver la dama o doncella de hierro, que es una estructura verticalizada donde se introduce a las personas de pie. Tiene clavos, por lo tanto hay que incrustarlos en el área de la espalda. Las piernas no, porque con esta nos podemos mantener erguidos. Esta compuerta de acá se abría y cerraba para dar de comer y de beber a la persona. De este lado vamos a ver la ordalía o prueba del agua, y este es un instrumento que pretende demostrar la existencia de brujería y hechicería. Entonces se amarraba a las mujeres acusadas en esa posición, se practicaba el interrogatorio y las levantaban de esta manera para introducir sus cabezas unos minutos o segundos en el agua. Se pretende ahogar a la persona. Por supuesto que aquí había dos opciones. Si la persona sobrevive, era considerada una bruja y pasaba a otros procesos
cambia a estas máscaras de acá. Estas mascaritas son mucho más lastimosas. Ya cuentan con barrotes que pretenden incrustarse en el área del pecho o el cuello cuando se intenta agachar la cabeza para evitar la vergüenza. Están separados para poder alimentar a la persona. Y en estos tres puntos de acá que simbolizan la Divina Trinidad se podían colocar cascabeles u objetos ridículos. En el caso de la masculina también tiene cuernitos para arriba y además de eso tiene ese tubo que pretende incrustarse a la nariz o la boquita para introducir alimentos. Sin embargo, pues va a haber ocasiones en las que introducirán objetos diversos, desperdicios diversos, entre otras cosas. En medio tenemos la cerecita de hierro que servía también para ahogar brujas. Se dice que si las colocaban a la altura del tobillo y las arrojaban a los ríos. Si las mujeres salían, eran brujas y entonces tendrían proceso como la hoguera. Si no salían, también eran inocentes. Se usaba también en el calabozo para impedir que las personas pudieran caminar por el exceso de peso. De este lado vamos a ver las pinzas, que son un instrumento utilizado por las personas acusadas de blasfemia o charlatanería, es decir, quienes hacen uso de la voz para faltarle el respeto a Dios. En este caso se presionaba la lengua durante unos segunditos y se traía solo la puntita para quitar la capacidad del habla y no matar a la persona. Sobre la pared vamos a ver la horquilla del diablo, que es un instrumento dentado que pretende sujetar y limitar la movilidad de las personas. Para donde te muevas tienes que hacerlo con mucho cuidado porque si no te incrustas un clavito. De igual manera el mango es muy largo para que se proteja al verdugo de alguna acción agresiva de la persona penitente. De este lado vamos a encontrarnos con el tenedor o también conocido lengua de serpiente. Este instrumento es utilizado con las personas acusadas de ateísmo para obligarles a mantener la mirada constantemente hacia el cielo y que no puedan negar la existencia de Dios. ¿En esta sala tenemos alguna duda? De este lado, chicas. Adelante. Un segundito apago la boquita. Aquí vamos a ver la rueda de San Andrés, o también conocida rueda de la verdad. Este es un instrumento que pretende marear a las personas. Se utilizaba haciéndolas girar de esta manera varias veces. Si eso no bastaba para convencerlas de confesar, entonces los mantenían unos segundos en esta posición y metían su cabeza en una gran pileta con agua. Esto hacía que tuvieran una sensación de asfixia, de ahogamiento, y se esperaba una confesión pronta. Cuando no quieren usar agua o diversifican el instrumento, entonces van a colocar a la persona en este costado de aquí. Y en lugar de agua van a prender una fogata. Conforme gira el instrumento, la persona se quema ciertas partes del cuerpo. De este lado nos encontraremos con el aplastacabezas, que es un instrumento que pretende hacer sangrar el cerebro, achicar la cabeza de aquellos que tenían malos pensamientos. Se introducen con un agujerito en la estructura de esta manera y entonces con el tornillo van girando para aplastar el cráneo. ¿Qué sucede con el cerebro? Comienza a sangrar de manera interna y busca salida por los orificios cercanos. Va a necesitar espacio, por lo tanto comienza también a empujar los ojos hacia afuera. De este lado vamos a ver la réplica de este instrumento, que son los trinchetes o también conocidos patas de gallo. Estos instrumentos son muy generales, de los más utilizados en el área zacatecana por la facilidad de reproducirlos, de volverlos a hacer. Eran baratos, eran muy frágiles en el sentido de que era sencillo de producirlos y también fáciles de transportar. Muchos instrumentos, como los grandotes que hemos visto, no se podían traer en carretas por la pesadez del instrumento. Entonces, había ocasiones en las que no contaban con ellos y se las ingeniaban para diseñar uno que se les pareciera. Este se podía calentar o usar en frío y pretendía incrustarse de esta manera para generar un desgarre y entonces cortar el área deseada.
ver un instrumento muy particular que se llama aplastamanos. Es el castigo predilecto para la gente acusada de hurto. Hurto, pues sabemos que es robar, tomar cosas ajenas. Primero se levanta este tornillo para darle movilidad a las pesas. Después se selecciona por dónde comenzar. Tenemos las uñas, los nudillos y la palma entera. Tenemos esta parte de la mano o voltearla así. Se levantaba la pesa, se introduce la mano y se deja caer sobre la extremidad deseada. Para ejercer más presión, había quienes cerraban el tornillo y eso hacía que bajara aún más la pesita. Se podían aumentar, según el nivel del castigo, la cantidad de pesas. De este lado, chicas. De este lado vamos a comenzar con uno de los instrumentos más nocivos en estos tiempos y se llama pera de la angustia. La pera de la angustia es un instrumento que tiene esta forma de fruto. Es muy particular porque el verdugo lo utilizaba para castigar a las personas según la división de pecados. Tenemos pecados de origen moral. Esos tienen que ver con el comportamiento humano y se encontraban, por ejemplo, el pecado de infidelidad, el pecado de homosexualidad o de prostitución. También hay pecados de fe. Para pecados de fe se introducía por la garganta o la boca. Para los morales, en el ano o la vagina. Una vez dentro, el verdugo volvía a girar este tornillito para abrirlo y que quedara expandido en esta posición. Cuando ya estaba abierto, lo jalaba. La Inquisición se va a defender explicando que no tiene tantas víctimas, que los números son bajos. Y en cierto modo podría tener razón. ¿Qué sucede? Mucha gente, cuando está en el proceso de tortura, va a confesar falsamente. Nada más para que termine el proceso del dolor. En ese caso van a tener muchas falsas confesiones y también mucha gente no va a morir dentro del tribunal de la fe. Mueren a causa de los desgarres, de las infecciones, de la laceración en algunas zonas, de las fracturas, de los dislocamientos, también de los sangrados o hemorragias. Entonces sí tiene bastantes muertes, pero no todas se contabilizan dentro del tribunal. Aquí vamos a ver el cinturón de castidad femenino. Hay uno masculino, pero su utilización es menor. En el caso de este instrumento tan particular, la intención es guardar la fidelidad de los matrimonios. Lo colocaban como un cinto normal, colocaban el candado, lo cierran y el varón se lleva la llave. ¿Por qué ocasiona tantas muertes en la época? Bueno, resulta que las personas no consideraron el material. Es una zona muy húmeda, contaba con 2 espacios para la realización de necesidades fisiológicas que se humedecían. Por lo tanto, eso comenzó a causar oxidación y por lo tanto también se generaron infecciones muy graves. Supuración de pus, fiebres severas, sangrados, entre otras cosas. Aquí nos vamos a encontrar con el cinturón de San Erasmo. San Erasmo fue un personaje perteneciente a las órdenes religiosas que adoraban la Inquisición. Entonces participó en la formación de algunos instrumentos. Este es uno de ellos. Era pretendido para que la gente perteneciente a las órdenes religiosas, como lo son los franciscanos, jesuitas, dominicos, lo pudieran solicitar cuando tuvieran algo de qué arrepentirse. Lo ponen como un cinturón, cierran el candado y en esos 2 agujeritos ahí se atoraba el candado. Ellos siguen haciendo sus actividades normales, pero como podemos ver tiene picos hacia adentro, por lo tanto va a generar llagas que expulsan sangre. Conforme más sangre se expulse, se espera que se alcance purificación. Y sobre la pared vamos a ver uno de los instrumentos más controversiales de la época. Pretendía causar abortos, se llama la cigüeña. Sucede que durante la fundación de los feudos va a comenzar a crecer la población de manera desmedida. Entonces la iglesia tiene un problema porque no toda la gente que nace viene de un matrimonio. Mientras va a resolver si los bastardos, las bastardas pueden ser buenos cristianos o no, el instrumento se va a popularizar. Se atoraba del cuello, las manos y también los tobillos para generar una constante posición fetal. Eso, por supuesto, hacía que las contracciones de la posición fetal expulsaran los productos. ¿Tenemos alguna duda en estas primeras salas? No. ¿Ninguna, chicas? ¿Alguna que quieran repetir para fotos, alguna cuestión? Bueno, salimos al pasillito para su segunda
Acomódense donde gusten, la sala es un Que no poquito pasa, amplia. no sé. Hay tanto campo. Esta es la última sala que conserva el papel tapicería original. En este tiempo novohispano, la parte del techo de nuestras casas no se llama así. Techo viene de tejado, ya cuando se toma esta forma más agringada de construir, pero en este tiempo se le llama cielo porque tenía que ser una estructura muy alta. Aquí vamos a ver la horca, que es un instrumento de penitencia mayor. Aquí ya las personas no esperan una confesión, se espera la muerte inmediata de aquellos acusados. Lo van a utilizar montándolo en espacios públicos para que sirva de fomento educativo, es decir, que le muestre a la sociedad lo que no deben de replicar. Hacia arriba se pretendía causar asfixia y si la colocaban de ladito se pretendía causar rompimiento del cuello. Aquí vamos a ver el escudo de la Inquisición que consta de dos elementos fundamentales, la cruz y la corona, que simbolizan los poderes que la legitiman, el poder político a través de las monarquías y el poder divino a través de la cruz. También nos vamos a encontrar con la rama del olivo que simbolizaba el perdón y también con la espada que simboliza la justicia. En este espacio podemos subir para tomarnos fotos, nada más no se me cuelgue ninguna porque me las van a cobrar. Sin colgarme, muchachas, aquí no, no es mi turno. Todas. Sí, no hay problema. ¿Sí caben todas? Todas Sí, por yo favor, sí, no creo creo. que caben, pero inténtenlo. Pásenle, porque pásenle. son de Mira, dos. Danita. Corran, corran. Ándale, ahorita te vas a todo lo que pasa. Hacemos por poquito acá, Danita, para que y pónganse, no se pongan de frente, no se pongan de frente, sino siempre moderadito. Como las tías. Sí, sí, porque si no, Practiquen no van a para su poder. foto de maestra. Vamos a ver también este instrumento que contrasta de manera significativa porque es privado. Aquel que vimos de la horca era público, la gente lo ve, participa, humilla a las personas que van a ser colgadas. En este caso no. ¿Quiénes solicitan la silla catalana? Aquellas personas muy poderosas, con mucho dinero y mucho prestigio, que no quieren el irrespeto del pueblo, que no quieren la humillación y el señalamiento de su comunidad. Entonces van a pedir a la Inquisición que instalen este aparato en sus casas. Se sientan, atrás se ingresa un clavo o tornillo que va a atravesar desde la nuca y sale por la boquita. Es bien importante que suceda en sus casas para que estén lejos del ojo público. También se les va a permitir ser enterrados en cualquier parte que deseen. Puede ser en sus casas, en los atrios de las iglesias, dentro de los mismos templos o también en capillas privadas de los que eran dueños. Si no tenemos dudas, avanzamos de este lado, chicas. Aquí está un poquito pequeñito, hay que tratar de acomodarlo. Lo que nosotros vamos a ver aquí es la representación de la hoguera. La hoguera es la forma mediante la cual se considera que se puede terminar con el ejercicio de la brujería y la hechicería. ¿Qué pasa? Resulta que en estos tiempos van a considerar que las mujeres no podemos tener acceso a ningún tipo de pensamiento científico ni tampoco acceder al poder de la época, de ninguna manera. Esto vendrá desprendido del pecado original de Adán y Eva. Ahí los filósofos teocéntricos van a decir, a ver, las culpables de que no estemos en el paraíso, de que no conozcamos de primera voz a Dios, son las mujeres, porque gracias a Eva nos expulsan a toda la humanidad de este sitio. Entonces de ahí dicen, no hay que darles ningún tipo de poder. De igual manera, Fray de Torquemada, que es este personaje nombrado inquisidor mayor en el área de España y también en la Nueva España, va a considerar que la quema se debe popularizar. Se dice que el personaje tenía alguna fijación con las mujeres, tenía una especie de trauma. Quienes lo analizan de manera psicológica consideran que tuvo que ver con que fuera abandonado de pequeño en un hospicio. Eso lo llevó a la vida conventual. Otras líneas de investigación nos dicen que pudo ser considerado un personaje muy feo, bastante poco atractivo y que
hacia las mujeres. Entonces va a perseguir un montón de mujeres en este tiempo y va a establecer dos parámetros. Primero, hechicería, va a decir que existe aquí en el área de la Nueva España, porque la hechicería viene desprendida no de un pacto demoníaco como sucede con la brujería, sino que se trata de saberes ancestrales. Recordemos que acá ya había muchísimas civilizaciones antes de la llegada de los españoles. Ya se sabía del conocimiento de la arbolaria, de la medicina, astronómico, matemático, entre otras cosas. Cuando llegan los españoles lo van a prohibir, pero las mujeres muy inteligentemente lo van a seguir reproduciendo en secreto. Es así como llega hasta nuestros días ese saber de embarrarte alguna hierbita para que se te quite algo, tomarte un té de alguna hierba especial, entre otras cosas. Entonces, eso no es un pacto del demonio. Aprendieron esos saberes con el paso de su historia. Lo van a considerar pagano porque está mal reproducirlos, pero no es demoníaco. Lo que sucede con el contrario del caso de la brujería, que ese sí, para obtener alguna especie de conocimiento o poder, se pacta con algún demonio. Esa va a ser la diferencia que va a establecer Fray de Torquemada. A la quema de brujas se acompañaba la comunidad y también las autoridades eclesiásticas. De igual manera, hay gente poderosa en este tiempo que podía solicitar leña verde o húmeda para quienes conocían. Esto lo hacían con la necesidad de darles una muerte menos dolorosa. Resulta que con la leña húmeda o verde se genera humo y la gente muere primero por asfixia, por intoxicación del humo, que por las llamas del fuego, lo que era una muerte menos espantosa en ese momento. Así que la élite tenía algunos muy poquititos privilegios dentro de la Inquisición. En aquella esquina vamos a observar un instrumento utilizado para castigar el pecado de gula, aquellas personas que comen por mero placer. Se va a decir que pretenden calentar al punto del hervor el líquido y entonces introducir el cuerpo de la persona. Ojo, no debemos introducir la cabeza porque entonces le quitaríamos la capacidad de confesar y de arrepentirse. Por eso debe quedar siempre por fuera del agua hirviente. Si no tenemos dudas, avanzamos de este lado. Ya me lo acabamos, ¿no? Las vidas esperadas. Plantada. Aquí voy a necesitar voluntarios. A ver quién se anima. Ocupamos una verduga y ocupamos una acusada. ¿Qué quieres ver? Perdón. ¿Verduga o acusada? Muy bien, te va a tocar ser acusada, ni modo. Mira, vas a introducir tus manos. Déjame abajo primero la soga. Este instrumento de aquí se llama el potro. Y es un No la hagas sufrir instrumento, mucho, ¿eh? es un instrumento de estiramiento. Coloca tu espalda aquí y metes tus manitas aquí. Y la verduga que nos apoye, la verduga va a girar la manilla, ¿verdad? Como las manos, sí, así de esa manera y las pones acá arriba. Vamos a cerrarlo. Van a tener que realizar un interrogatorio. A ver, practiquen quienes la conocen, ¿qué le quieren preguntar? Confiesa que eres una bruja. A ver. Sí, confiesa. Bien dramática yo. No. Que si- A ver, que si ya le puso el cuerno a su novio. Ah. Y que va a reprobar la materia. Sí. Ah, Que entregó la tarea. que copiaste las tareas. A medias. No. A ver, ¿qué más le preguntamos, muchachas? Ya. Me la cobran como nueva, mira. Ay. Sí duele, ¿verdad? ¿Qué ves? Mira, Bueno, no. Digo, si le hicieran muchísimo, sí, pero Sí. Va a decir, no. ¿Sí se siente? ¿Sí se siente? Sí. ya, Bueno. ahí ya. La intención del instrumento, como ustedes ven, es jalarla hasta arriba. Imagínense si estaban atoradas de los grilletes, el dolor de la persona al prácticamente causarles dislocamientos y desgarres muy severos. Cuidado, vamos a intentar sacarlo. Eso. También las sogas se incrustaban en estos espacios y rozaban con bastante dolor. Como vemos, este es un instrumento complejo. Es decir, que necesita la ayuda de un carpintero gremializado para poderlo montar en los espacios donde estaba. Era muy difícil que las áreas provincianas, como era Zacatecas, con una población chiquita, contaran con este gran instrumento. Donde no lo tenían, utilizaban este de acá que se llama péndulo. Se parece mucho. ¿Qué creen que utilizaban? Utilizaban una polea.
La polea es mucho más antigua que la Inquisición. Adaptaban también herramientas. Con ayuda de una soga, amarraban a la persona con los brazos hacia atrás y entonces la balanceaban entre dos personas, justo como vemos en la imagen. Con el balanceo también se causa una especie de dislocamiento. De este lado vamos a ver la picota. Este es muy usado aquí en Zacatecas, en Guanajuato, en todas las áreas provinciales. Este instrumento consta de un tronco de un árbol fuerte, dos cadenas y grilletes. Se pretende colocar a la persona de espaldas, cerrado el grillete, en esta posición. Entonces van a latigarlo, a golpearlo. Es el típico azote. Tampoco es original de la Inquisición porque existe desde antes de la Edad Media y se va a terminar la Inquisición y en algunos sitios lo van a seguir usando, por ejemplo en Estados Unidos durante el esclavismo negro. Si no tenemos dudas, ingresamos a la siguiente sala con cuidado. No se nos ha quedado ninguna por ahí, ¿verdad? No. Muy bien, imagínense, no muchachas, se me pierden en esta casotota. Aquel instrumento por el que vamos a comenzar se llama cuna de Judas. La cuna de Judas es una estructura de madera que termina en punta. Es utilizada para castigar pecados morales como podía ser prostitución u homosexualidad. Entonces lo que se hacía era desnudar a las personas, amarrarlas de las extremidades y dejarlas caer en el área genital sobre el pico. Era un castigo que causaba, por supuesto, un desgarre espantoso. Para no permitir que se levanten y mantenerlos en esa posición, van a utilizar sacos de arena o también grilletes, como el que vimos en el inicio, la cereza de hierro. Eso hará que con el peso en las extremidades estén obligados a quedarse en esta posición, como vemos en la lámina de atrás. Este instrumento que veremos a continuación se llama el trono del rey. El trono del rey es un instrumento utilizado con aquellas personas que ignoran, se burlan, dudan del poder de la Inquisición. Contaba con más de 1600 clavos colocados de manera desordenada. ¿Qué pasaba si los ordenaban? Se causa distribución del peso, lo que no originaría daños. Por lo tanto, entre más desordenados estuvieran, mejor. Tenía grilletes para atorar las manos y que no te pudieras levantar, y va a sufrir varios cambios. Uno de ellos es en el material. Cuando lo vuelven de metal, ahí por el 1600 más o menos, van a abrir una compuerta para introducir brasas o un fogón que lo va a calentar en su totalidad. Eso para no solamente incrustar los clavos, sino también quemarnos con ellos. De este lado ¿todas son de aquí de Zacatecas, chicas, o vienen de otro municipio? Yo no. ¿De dónde las De visitan? Aguascalientes. Ay, qué bonita su feria ahorita. Gracias. ¿Y de ustedes sí son todas de aquí de la capital? Sí. Entonces ustedes conocerán Santo Domingo, ¿verdad? Para que usted llegue al templo de Santo Domingo, enfrente de catedral se va a encontrar con un callejón. Si lo sube, es el primer templo que va a ver. Este templo es muy importante, es de los más antiguos de Zacatecas y es de 1740. La catedral, por ejemplo, es de un siglo después, de 1840 y tantos. Por lo tanto, es muy antiguo este lugar. Aquí se encontró el recinto de momias de Zacatecas en el año de 2009. Mucha gente no sabe que Zacatecas tiene sus momias, no sabe por qué no están aquí en el estado. Resulta que el área de cultura, de humanidades, le dio a Zacatecas un tiempo límite para establecer un lugar donde ponerlas. Zacatecas dijo, no, llévense sus momias, aquí no las ocupamos. Y obviamente, bueno, yo que soy historiadora todavía estudiaba en ese tiempo y la gente se organizó pues para una petición, que aquí las dejaran para establecer un museo, poder enseñarlas, analizarlas, y el Estado dijo, olvídense, es carísimo. Entonces se encuentran resguardadas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Aún así se pudieron saber varias cosas. Primero, hay distinciones entre los ritos funerarios de clases bajas y clases altas. En la cuestión de las clases bajas nos encontramos con ausencia de féretros, es decir, a la gente se le amarraba en una sabanita, se le extendía para el velatorio sobre mesas en sus mismas casas o bien en un petatito. En el caso de las clases altas vamos a ver féretros grandes, decorados, ornamentados, forrados en seda por dentro, y eso va a hablar de la distinción de estos procesos funerarios. Nos vamos a encontrar también con Diego Joseph Medrano, que fue un abogado, tesorero y corregidor de la época, y
varios niños y niñas. La teoría del por qué fallecen tantos niños y niñas en este tiempo es simple. La infancia todavía no existe. Eso que nosotros conocemos como infancia viene hasta el siglo XX. Ustedes conocerán más que yo, viene Montessori, vienen varias autoras que van a delimitar qué es la infancia. Antes de eso eran vistos como niños, como adultos en chiquitito, lo que permitía que el trabajo fuera legal. Por ejemplo, aquí en Zacatecas trabajaban en las minas, trabajaban de boleritos, aguadores, cargando grandes tinas en la espalda, también niños mensajeros era común, y una vez que trajeron el ferrocarril también trabajaban en ese sitio. Eso ocasionaba muertes, accidentes, un trabajo excesivo, intoxicaciones, diversas cosas. También vamos a encontrarnos con una época que tiene muchas enfermedades. Ustedes ya sabrán, nuestro gran arroyo de la Plata, ahí donde comemos y hacemos picnic a veces, en realidad era un tiradero municipal. Espantosísimo, un foco de infección tremendo, de donde se sacó la tifo para que mucha población muriera durante el siglo XIX. Entonces, la población en Zacatecas era chiquita por varios motivos. Una de ellas, las enfermedades, que se cree que muchos niños y niñas pudieron contagiarse de ellas. Si no tenemos dudas en esta sala, vamos a la última de este lado. Sí. Sí. Sí, ve. Ay, sí nos falta. No, ya decía yo, ¿dónde me la chuparon o qué? ¿A dónde se me escapó? Se la chupó la bruja. Luego me van a decir, si no se sabe regresar, ¿para qué se sale? La casa tiene muchos recovecos. Por ejemplo, de ahí es un tipo de túnel hacia atrás y de repente, no, me ha pasado con niños. Me ha pasado con niños que se me meten y estamos, y el niño, y sale de allá atrás. No. Bueno, esta es su última sala del museo. Aquí es el momento de resolver cualquier duda que les haya quedado. Primero vamos a ver el serrucho. El serrucho es un instrumento que consta de una especie de estructura para colgar a los varones acusados de lujuria en esa posición. Cuenta con un cuchillo dentado. Se maneja entre dos personas para cortarlo por el área de las piernas, en el área genital, por la mitad. Sobre nuestras cabezas vamos a ver la jaula, que es un instrumento para castigar a los piratas. Ese instrumento se usaba principalmente en las costas, para no permitirles movilidad y privarlos de su libertad. Aquí les voy a mostrar el calabozo o la mazmorra, que es un sitio de espera. La gente, cuando comete su tercer pecado o cuando es un pecado horrible, que no puede regresar a su casa, tiene que esperar aquí, a que su instrumento se desocupe. Entonces había que sobrevivir al hambre, al frío, a la sed, a la humedad, al terror. Era oscuro, era un lugar muy insalubre, con roedores. Imagínense, era un terror en sí sobrevivir al sitio. Mucha gente ni siquiera lograba pasar del calabozo. Vamos a ver de aquel lado la guillotina, que es un instrumento no de la Inquisición, sino de la Revolución Francesa. ¿Por qué nos sirve? Sirve para dimensionar cuánto dura la Inquisición. Son 5 siglos medievales más 3 siglos novohispanos, 800 años aproximadamente. Entonces la guillotina se va a originar la primera constitución de los derechos del hombre y el ciudadano, lo que nos va a servir para que falte poquito y se desarticule este tribunal. Finalmente, chicas, ¿de quién es esta cabecita? A ver si nos acordamos. De Miguel Hidalgo. Exactamente, qué bueno que lo reconocen. Miguel Hidalgo es importante en Zacatecas y en la Inquisición por 2 cositas. Fue alcanzado por la Inquisición. Lo capturan en Chihuahua, pero ellos no lo matan. Resulta que la orden era entregarlo al ejército realista para que lo fusilen y le corten la cabeza por el movimiento armado. Tenían que llevar su cabeza a la Alhóndiga de Granaditas, porque ahí se originó uno de los momentos más importantes de la independencia. Era como una especie de escarmiento para todos aquellos personajes que seguían en pie de lucha. ¿Qué pasó? El ejército realista viene a Zacatecas como un sitio de descanso.
de la independencia. Entonces resulta que se van a hospedar en el sitio donde era la Inquisición aquí. Ese lugar donde es la sede de la Inquisición la van a encontrar si caminan un poquitito hacia Catedral. Ahí hay un lugar que se llama Tapioqui, no sé si lo conozcan, justo enfrente del Oxxo que está por Plaza de Armas. Pues resulta que ese edificio, el Hotel Casa Santa Lucía, era la sede de la Inquisición aquí. Ahí se encontraba el calabozo, el comisario, el escribano y unos cuantos instrumentos. Entonces visítenlo, cuando se tomen una tapioca, acuérdense que a lo mejor alguien fue torturado por ahí. Finalmente les quiero comentar, ¿por qué se llama así nuestra avenida principal? La avenida Hidalgo. Porque por ahí pasearon la cabeza de Miguel Hidalgo en exposición para que vieran todos aquellos insurrectos qué les iba a pasar si seguían en pie de lucha. Entonces, chicas, ya casi terminamos con su recorrido. Finalmente les comento, ¿por qué termina la Inquisición? Resulta que va a culminar después de la Revolución Francesa, se va a inspirar el territorio americano para independizarse. Comienza Estados Unidos de la corona inglesa, le sigue Haití de Francia, y de ahí va México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, a independizarse de España. España en este momento tiene un problema político con la sucesión del trono. Entonces no tiene ni dinero ni recursos humanos para intentar reconquistar. Aún así, lo intenta. No sale bien y finalmente se va a retirar con todo y sus instituciones. Y para 1821, ¿qué sucede en México? Se firma nuestra primera constitución y se establece el imperio de Agustín de Iturbide, lo que será una especie de nuevo gobierno que ya no va a tener a la Inquisición de por medio. Gracias a Dios que se terminó, imagínense si no, yo creo que habríamos sido muchas enjuiciadas. Ya las voy a dejar ser libres, antes les solicito una cosita. Aquí a la salida van a ver nuestra bitácora, les agradezco que me dejen un comentario para el museo, los atendió Dania. También se van a encontrar con el cofre de propinas por si quieren dejar algo.